Abrazo para todos ustedes y como les decía, quisiera tomarme unos minutos y si me lo permiten para hacer una aclaración que va a ser muy bonita y muy importante. Algo que quiero poner en esta sección y por lo que me quiero tomar los minutos es para compartir con ustedes y con la audiencia que nos ve de otras partes del mundo. Esto va precisamente o en específico que hicimos un video respecto a Nayib Bukele. Una de las notas que comentamos, para ser precisos, el día de ayer, si no mal recuerdo, el lunes o martes, sobre Nayib Bukele y hablábamos y comentábamos el rechazo que le dio Marco Rubio. En el contexto de hablar de Nayib Bukele y de Marco Rubio, sabemos quién es Marco Rubio, somos vecinos de Estados Unidos, conocemos cuál es el trabajo que ha tenido y el golpeteo que tienen hacia nuestro país. No solamente hacia nuestro país, sino en general lo que ha hecho Estados Unidos en todo el continente y más teniendo un personaje ahorita fascista como lo es Donald Trump. Y pongo ese marco, el comportamiento que se tiene fascista. Y en los comentarios que hice, no hablé de la mejor manera como algunas personas esperaban de Nayib Bukele y no lo pienso hacer. También por eso es esta parte, esta sección y estos minutos. No lo pienso hacer porque no hay argumentos para hablar bien de una persona como Nayib Bukele. Hizo un comentario sobre Nayib Bukele en donde alguna de esta gama de personajes pro-bukelistas pagados por Bukele, y no lo digo yo, ahorita voy a mostrar datos para que se entienda esto. O fanáticos, eso lo entendemos y lo conocemos, pero quiero dar en general para todos los salvadoreños y quien se ponga el saco, que es quien se lo tenga que colocar. El pueblo salvadoreño, como los mexicanos o como cualquiera de la patria grande, ha sido afectado por un país como Estados Unidos que ha sido injerencista, desde hace muchos ayeres o en los recientes. Ha sido afectado como meterse en Chile con la situación con Salvador Allende y hacer un golpe de Estado, la Operación Cóndor, meterse en todo lo que es la parte de drogas y en muchos de estos países, Estados Unidos tiene, por ejemplo, para entender esta situación, tiene inclusive bases militares. ¿Con qué finalidad? Pues de ir cruzando las líneas rojas y que lo que es el continente se volviera para ellos, lo que es muy conocido en el mundo. Nos llamaron a todo lo que es la famosa Latinoamérica, que aquí no me gusta llamarla así, le llamo patria grande, nos llamaron el patrio trasero de los Estados Unidos. ¿A qué voy con estos comentarios? ¿A qué voy con esta situación? Pues tiene que ser respuesta a lo que ocurrió con el video de ayer. No solamente le hice un comentario a Nayib Bukele de cómo venía vestido. Si eso es en lo que quieren solamente llevar el video y quieren minimizar lo que se dijo, ese es su problema, no. Pero con mucho gusto les doy más datos al respecto. Quiero empezar con lo siguiente. No, no es necesario que para hablar de un tema tengas que ser originario de ese país. Eso no es cierto. Esa es una mentira. Ustedes pueden hablar de México, la situación es cuánto saben, qué información se tiene, de dónde se empapan y de quién la saben. Si ustedes creen eso, entonces ustedes no podrán hablar ni siquiera de las historias, de la historia de los egipcios, de los griegos, porque ni es su país y porque simplemente ni siquiera les tocó. Ese argumento siempre ha sido un argumento muy bobo. Me ha pasado inclusive con compañeros venezolanos o cubanos y son gente que te habla de Venezuela y Cuba, pero desde el privilegio. Aquellos que esperan que Estados Unidos los colonialice. Y así te pasa en muchas regiones porque hay más variables para hablar sobre este tema. Las situaciones geopolíticas, socioeconómicas, lo que incluye la historia que se ha tenido al respecto y también lo que es la parte ideológica. Si su parte ideológica es protrumpista, es de estas ideas de derecha, ultraderecha, sigan su camino. Solamente les puedo decir, no compaginamos con esas ideas en este espacio, con datos y con situaciones probas. La segunda, si son gente, y en específico ahorita para nuestros hermanos de El Salvador, abierta a entrar el debate y podemos estar de acuerdo o no, adelante, bienvenidos. Continúo con esta situación. No solamente fue hablar del comportamiento que tenía Nayib Bukele con Marco Rubio, un despropósito, el que Nayib Bukele permitiera que en sus cárceles se pueda meter a gente que deporten de otro país y colocarlo ahí. Incluso eso va en contra de derechos humanos. A Estados Unidos no le importa
y a Nayib Bukele mucho menos. Permitir esa situación y que va en contra de lo que es la Carta de los Derechos Humanos, ya indica mucho que si alguien aplaude eso, qué errores tenemos en esa situación. Si ustedes lo aplauden, ese es su problema. Si no, adelante. Y continúo. No, no solamente es hacer la crítica a Nayib Bukele, y esta situación tampoco va a quienes se sienten más o se sienten menos. Somos de México, de la Ciudad de México, y vemos a la patria grande, no Latinoamérica. Como les digo, patria grande como una sola unidad de tierra, país, sección de continente, que a todos los hermanos desde México hacia la Patagonia hemos tenido situaciones muy similares, en donde varias de nuestra gente ha migrado a otras partes, y también la situación, y nos ha tocado mucho a la gente de Centroamérica, donde están ustedes y donde también en parte pertenecemos nosotros, porque es un país que pertenece entre, se puede llamar entre Norteamérica y Centroamérica. Tenemos una colindancia con Estados Unidos muy grande, y esa colindancia con Estados Unidos muy grande nos tiene una relación no solamente comercial, sino de otros aspectos, sociocultural, socioeconómica, y que no ha sido nada sencilla. Cuando hacemos la crítica a Nayib Bukele, es con datos, y más que toda con datos porque él lo ha mostrado. Critico a Nayib Bukele, reitero, no solamente por cómo iba vestido y decía que era un despropósito, porque la idea de Bukele siempre ha sido presentarse como ese juvenil para llegarle a muchos jóvenes. Esto también lo hizo para quererle llegar a muchos jóvenes Javier Milei, y aquí en México hay algunos personajes que intentan hacer exactamente lo mismo. Y lo decimos porque es colonizar a los jóvenes para que con esas ideas que tienen capten a esas generaciones y los mantengan durante muchos años, y así tengan ese voto y esas ideas hacia esos personajes. Eso lo hemos visto aquí en México y lo hemos visto en otras partes del mundo. No es nuevo, por eso lo comentábamos. Continuó con esa situación, por eso no solamente fue la ropa, pero pongo el contexto de cuando hablaba de la ropa para que no se busque minimizar esa situación. Si ustedes lo quieren hacer, adelante, ese es su problema, no nuestro. Segundo, Nayib Bukele ha sido un oportunista. Quiso hablar de ser esta sangre fresca, como en muchos lugares, aquí en México nos pasó con Enrique Peña Nieto, de decir que es esta sangre nueva para sacar adelante a su país, y ha sido la misma porquería. Lo único que les ha vendido a ustedes, y es una falacia completamente, es esta falsa seguridad que les ha dado, porque es una bomba de tiempo a, lo que le creó a El Salvador. ¿Qué pasa en esta situación y la crítica que le hago a Nayib Bukele en esto? Porque se arrodilla y se somete a lo que pide Estados Unidos. Porque hablar de la migración y la deportación va más allá solamente de ver gente que se va a otro lado, es ver las causas y el origen de las causas. Esto también lo ha creado incluso Estados Unidos. Ha subyugado a varios países de Centroamérica, entre ellos a su país, y no les ha permitido crecer. Lo mismo nos hicieron a nosotros durante mucho tiempo, y en parte lo siguen haciendo. Lo ha hecho con el continente y ha abusado de los recursos, y uno de los recursos más grandes es la mano de obra, que gente de El Salvador, México, Centroamérica y México principalmente llegan para buscar un mejor estilo de vida del que tienen en sus países. Y ocupan esa mano de obra barata que explotan, que no registran, que no pagan, por la que ciertos impuestos de esa mano de obra no pagan, y que maltratan completamente y les permite que el consumismo que tienen en su país pueda seguir saliendo adelante. Mantenemos el estilo de vida que tienen consumista. Así que cuando se hable de migración, hay que verlo en un contexto mucho más completo, y no solamente ver a gente que se va para allá pobre, o incluso algunos de ustedes que tienen comentarios desagradables con ideas clasistas absurdas. La segunda situación, hablando sobre lo de Nayib Bukele, claro que les ha mentido. Nayib Bukele le pidió al Fondo Monetario Internacional 1.300 millones de dólares como una supuesta salvación. Y esos préstamos es cuando ellos se someten a las ideas que tienen estos personajes para que sigan en el poder y sigan teniendo esos movimientos millonarios. ¿Cuáles movimientos millonarios? Con los que se enriquecen estos personajes. En México muchos políticos han sido de ese estilo. Solamente en una entidad de este país, Estado, el Estado de México,
Hubo un exgobernador que se fue a comprar un castillo a Alemania. De esa forma exprimió a ese estado. Continúo con lo de Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene una situación muy curiosa. Una de cada 57 personas está encarcelada con esta falsa mentira de que tiene una situación de un régimen de excepción. Si ustedes aplauden tener un régimen de excepción, según para que les haya quitado la inseguridad, tienen graves problemas. No han entendido qué es lo que sucede. Y perdón, si nos quieren hablar de inseguridad, en México también la vivimos. La vivimos con un personaje como Felipe Calderón, que creó una inseguridad y que Enrique Peña Nieto, el que lo sucedió, no hizo nada por bajar esos números y crecieron de forma exponencial. Les aviso que en este país hay mucha más cantidad de personas viviendo que en El Salvador. Y por lo tanto, lo que pudimos encontrar de violencia en los tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto fue brutal. Fue hasta los tiempos de Andrés Manuel López Obrador que esa violencia empezó a bajar y empezó a parar. Por lo menos la curva de crecimiento se paró y empezó a haber una disminución. Pero era una violencia muy alta y que lo que te tardes en quitar, en parar, te va a costar mucho más tiempo, el triple, el cuádruple, en poderlo quitar. Continúo con esta situación para aclarar ese punto. Así que cuando les hablen de narcoestado y bla, 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 y violencia, y solamente quieran ustedes hacer una comparación mediocre y barata, solamente les recuerdo que no nos estamos peleando para ver quién es más grande que otro. Aquí los salvadoreños siempre van a ser bienvenidos y por lo menos con la idea que nosotros siempre hemos tenido en estas ideas de humanismo, somos seres humanos y somos iguales. No hay una mejor raza ni nada por el estilo. Y lo comentábamos inclusive el día de hoy en el programa anterior. Pero no me vengan a hablar de narcoestado comprándose las tonterías que les vende la televisión. Hablar de narco es no entender, y de narcoestado no entender que los verdaderos narcocriminales son los estadounidenses. Para que sigan con esa cantaleta, no han leído nada de cómo la CIA y la DEA han creado los cárteles en el país vecino que es México. Y que la propia CIA y la DEA son de esas agencias que han creado las guerrillas y han creado esos problemas internos en los diferentes países. Aquí en América lo hicieron en Colombia, en Venezuela, lo tienen en prácticamente toda África para beneficio, para subyugar, y como en África, para comprar recursos de una manera mucho más barata y nadie se entera de dónde llegó ese dinero, porque incluso se trafica con armas. Continúo en esta situación. Si ustedes no entienden y no han leído y no saben cómo se formó esta parte del narco y solamente hablan del narco por las series de televisión, no es nuestro problema su ignorancia. También van a encontrar políticos aquí que son de derecha y que golpetean de esa manera y que estuvieron en este país casi por 100 años y no lograron sacar este país adelante, al contrario, lo hundieron, incluso lo vendieron a Estados Unidos durante un tiempo. Somos vecinos de ellos, no nos van a venir a hablar de la relación que se tiene. Por eso criticaba a Bukele con la relación que tiene con Marco Rubio. Es un doble moral Bukele, por cierto. Cuando estuvo Andrés Manuel, le aplaudió, y cuando les ayudó en algo que son datos duros, un sistema que se llama, y que nos alegra que esté en El Salvador y que se apoye a los hermanos salvadoreños con algo que se llama Sembrando Vida, se llama trabajar las causas. Cuando nos vienen a decir que ha hecho Bukele, Bukele solamente les ha vendido, se los ha endeudado. Tiene a una de cada 57 personas de su país en la cárcel. Eso es brutal. O detenidos, sin juicios públicos. Me ponía alguien que para ustedes tener un tatuaje es símbolo de agresividad, símbolo de violencia. No, 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 señores. Eso es una estupidez. Una persona puede estar tatuada y eso no importa. Puede tatuarse todas las partes del cuerpo y hasta donde no les da el sol. Es la actitud de la persona y puede estar no tatuada y ser más hija de la fregada. Ese contexto solamente me indica la ignorancia de lo que hablan del tema. Y reitero, de violencia, ustedes no nos van a venir a hablar. Tampoco. Privatizó el sistema carcelario. Y es más, porque en La Bestia
Muchos maras han llegado aquí, a México, y se han quedado cerca de una región de una de las entidades del país, en el Estado de México, en la sección de Tultitlán. Y ahí han tenido oportunidades de vida e incluso también, desgraciadamente, han generado violencia. La violencia no se ataca con más violencia. Para que no me salgan con que es que su presidente dijo abrazos y no balazos. Sí, pero no se lee de la forma simplista como veo que la mayoría que me ponen los comentarios en el video de Bukele lo colocan. Abrazos y no balazos, se dice que la violencia no se genera con más violencia. Es parar la violencia de esa manera. Y para ello hay que trabajar con las causas. Y es donde les pregunto, todos ustedes que defienden a Bukele solamente por una razón, por la falsa idea de quitar la violencia, ¿qué más ha hecho? Los endeudó con el Fondo Monetario Internacional y solamente con 1.300 millones de dólares. Es patético. Solamente con 1.300 millones de dólares. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para que ustedes salgan adelante? ¿Qué reformas ha intentado implementar para que en verdad ustedes salgan adelante? Y para el que me hacía las comparaciones y que me hablaba de México porque se ve que lee a la fachiza, ok, te aclaro que aquí desde Andrés Manuel López Obrador el salario ha aumentado y es más digno. Se apoya a los adultos mayores y aquí a los niños se les da beca para que no dejen la escuela. Eso deberían de hacer ustedes, para que no se vayan con la maña, para que no se vayan con esas bandas, con la Mara Salvatrucha, con todas estas demás. Mantenerlos en la escuela para que esos niños que se eduquen sean educados para que después puedan trabajar y sacar adelante al país. Y eso está a pensar para no ver siempre a la gente solamente como una mano de obra o una falsa mano de obra calificada. Y que si te toca hacer un trabajo técnico, la diferencia de un salario de un trabajo técnico a un trabajo de una persona universitaria no tenga tanta diferencia como se tiene en otras partes del mundo. Y se los decimos porque lo vivimos nosotros. Tienen un índice Gini igual de malo de lo que había en México. Ha mejorado el nuestro gracias a que el aumento del salario que se tiene. ¿Qué servicio de salud tienen ustedes? ¿Qué servicio de educación se tiene ustedes? Se están creando nuevas universidades. Se acaba de informar que en el Valle de México, que es una de las zonas más pobladas, el bachillerato va a ser para todos. Todos van a tener bachillerato sin ningún problema. ¿Qué han implementado en su país? ¿Qué obras se han hecho? Se han hecho magnas obras hídricas aquí. Se está haciendo el tren interoceánico que va a permitir tener el comercio y la navegación. Así que el que me venía a hacer eso, a ustedes les hizo una biblioteca china y después de eso, ¿qué más le han hecho? Solamente les ha vendido una falsa idea de seguridad. Pero va a un punto, ¿por qué se crearon las bandas en El Salvador? ¿Cuáles fueron el origen de las causas? Si ustedes quitan a todas las bandas que hay ahorita en El Salvador, no quitaron las causas que las formaron. ¿Quién les garantiza que después no se van a volver a formar? ¿Y cuáles son esas causas? La necesidad, la falta de trabajo. ¿Qué crecimiento tiene su país? Vamos nosotros de hacer una doceava economía a buscar ser una décima con el trabajo que se está haciendo. Una revolución en la parte de tecnología que está buscando porque no la habíamos tenido en este país. ¿Qué les ha dado Nayib Bukele en esas ideas? Uno de los crecimientos de causa es mantener a la gente en su región, tener que comer, el programa Sembrando Vida, y ese lo impulsó México ahí, no lo impulsó Nayib Bukele. Cuando le convino a Bukele, hasta habló que dijo que Andrés Manuel era uno de los mejores, y cuando se vendió a Estados Unidos, resultó que no. El que se ponía la gorrita para atrás para parecer de la chaviza y que lo vieran al alcance los demás jóvenes, la demás gente, ese personaje cambió la ley y cuando cambió la ley, entonces se pudo reelegir. E incluso cuando le preguntan si se va a querer reelegir indefinidamente, siempre se hace el menso. Fuera de ello, ¿qué les ha hecho Nayib Bukele? ¿Qué les ha dado? Porque en números podemos ver los números que tiene México y los números que tiene ahí proporcionalmente y aún en proporciones no hay comparación. ¿Qué revolución ha hecho Nayib Bukele para sacar adelante a El Salvador? Y espero que lo haga y que en verdad les venda algo real, porque todos tenemos y merecemos tener una vida justa y digna.
Tenemos una idea humanista, no una idea neoliberal. Por eso critico que se haya sometido a Marco Rubio. Aquí nuestra presidenta no lo hizo. Hago esa comparación. ¿Y por qué lo digo? Porque me llegaron muchos troles en ese video. No son troles, somos salvadoreños que bla, 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 bla. Ahí les va por qué. Y lo voy a poner de esta manera para que lo vean. Nota de sin embargo, vamos a los datos y es sobre Nayib Bukele. La familia Bukele que gobierna El Salvador ejecuta un gasto multimillonario dentro de las fronteras salvadoreñas y en el resto del mundo para afrontar la realidad en el mundo virtual. Es decir, es un autoritario desde que cambió y se religió y que su ley no lo permitía. ¿Vale? Pero dicen que no son autoritarios, aunque te quieren vender, que te quieren decir que en México sí. Continúo con esto para que vean esta situación, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Nayib Bukele con esto? Pues paga granjas, ya las conocemos aquí en México, ¿cómo están? La agencia Reuters de Gran Bretaña, la periodista Sara Kinosian, dio a conocer los resultados de una profunda y extensa investigación según la cual centenares de personas trabajan en instalaciones del gobierno salvadoreño produciendo notas falsas para enaltecer al gobernante e insultar y atacar a los críticos. Ay, ¿dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto eso? Por un sueldo mensual de $600, estos empleados dedican su jornada laboral a sumar seguidores ficticios del gobernante a través de elogios de sus políticas falsas y de obras de ficción. La propaganda fluye las 24 horas, los 365 días del año, pero estos empleados, además de mantener el funcionamiento de la maquinaria de propaganda, también realizan tareas como reportar y presentar quejas contra las publicaciones de esos críticos con el propósito de que las plataformas cierren sus cuentas. Dato mata relato, señores. Es nota de sin embargo. Y esto va para los hermanos salvadoreños. Si son de ustedes, no se preocupen. Con mucho gusto reporto a todos ustedes y esto en YouTube se la van a pelar porque con todo y los hierros que pueda tener YouTube, hablamos y verificamos este tipo de situaciones. Así que hicimos una crítica y si no les gusta, si son de los pagados de Bukele, pues empiezo a revisar las cuentas de esos pagados de Bukele, sin ninguna bronca, sin ningún problema. Ahora, si eres de derecha y te tragas todas las mentiras que ha dicho, adelante, tenemos un punto de vista diferente. Pon datos y argumenta con datos. Nada más recuerden, también de repente la visión que se tiene de fuera es importante, porque me puede hablar un salvadoreño, pero me puede hablar un salvadoreño facho. Y el que sea salvadoreño, pero facho, no le da credibilidad. La fachiza, la gente de derecha, en cualquier parte del mundo, su credibilidad es como en las derivadas, tiende a cero. ¿Vale? Dejando este dato y concluyendo con esta situación, esa es la diferencia. Y cuando gusten y quieran hacer una comparación de ambos gobiernos, adelante. Y comparación de países, no la voy a hacer. Esto no es buscar quién la tiene más grande. Esto es una situación que somos hermanos del mismo continente y les están mintiendo. Si se la quieren comprar la mentira, adelante. Si no, señores, pongan datos y hablen con datos. Porque es muy fácil llegar con cuentitas y nada más estar ahí golpeteando. Abran un canal, pongan datos, debatamos. Eso es más importante. Pero Nayib Bukele sigue siendo un fantoche mentiroso. Es del mismo estilo de Donald Trump y el día que tomó el control, cuando vamos a hacer una oración y ya meter la religión en eso, patético, señores. Y también soy católico, por cierto. Así que no, con eso no juguemos, ¿vale? Hablen con datos duros y no con tonterías. Y por favor, si van a llegar al otro video a molestar, dejen su like, pasa nada, ¿vale? Abrazote enorme. Ahora sí, si me lo permiten, así es, Bukele y Noboa son la misma basura, la misma basura. Son estos jovencillos que les venden como la nueva sangre, como lo quisieron vender aquí en México con el nuevo PRI. O sea, lo que están viviendo ustedes ya lo vivimos nosotros, por eso se los estamos diciendo. Ahora sí, cierro esta situación aquí, les mando un fuerte abrazo a toda la gente salvadoreña y es la crítica, no por sentirnos más grandes. Quien puso eso, no es que yo me sienta más grande, tú te sientes pequeño. Ese no es nuestro problema. Aquí en México siempre somos muy hospitalarios. Bienvenidos. Y es más, les mato también otro comentario que tienen ahí, con eso cierro. Sí, conozco salvadoreños.
para mala fortuna de ti, crecí inclusive cerca de una familia salvadoreña. Para esos que me estaban criticando, uno de mis mejores amigos de la primaria es de familia salvadoreña y nos llevamos increíblemente bien y a toda madre. Así que con eso, gracias. Vayan a pelear y con sus comentarios clasistas y racistas a otra parte. Eso es absurdo. Somos humanistas. Esa es la diferencia aquí. Y eso es lo que no tiene Bukele. Espero pronto tengan a alguien que no se someta nuevamente a los Estados Unidos. Y un tip, sigan exigiendo el Sembrando Vida. Eso los va a sacar adelante. Eso les va a ayudar. Y más para lo que se viene en un futuro. ¿Vale? Abrazo para todos ustedes. Yo no vengo a pelear con ustedes. Pero sí vengo a decir que su presidente es una falacia. Abrazo. Vámonos con cortinilla, porque vámonos con los demás temas. Es cortito esto, porque quería hablar de esta situación. Es cortito, pero no tiene desperdicio. Vámonos.